comunidad, ¿cómo están? Nuevamente su profesor Jan Coronel y ahora les vengo con otro tema, el razonamiento verbal. Esta vez nos toca comprensión lectora, así que acompáñenme. Todos sabemos que el texto sirve para poderlo decodificar, leerlo, extraer información y por lo tanto comprenderlo. Pero a veces esto de aquí puede hacerse difícil o complicado porque tal vez no conocemos las herramientas necesarias para tener una adecuada comprensión lectora. Por lo tanto, veamos qué es la comprensión lectora para poder mejorar más esta competencia o habilidad, ¿no? Cuando hablamos de comprensión lectora, ¿hablamos de qué? Hablamos de ser, junto con el texto, una parte activa para poderlo, ¿qué cosa? Para poderlo, básicamente, establecer tres procesos. El primero es el de decodificación. Básicamente exige identificar las palabras y sus significados, ¿vale? A veces esto puede ser difícil si es que no hay un adecuado léxico, pero también podemos sacar el significado por el contexto. Luego también es un proceso interpretativo. Esto quiere decir que el lector, a través de un análisis, de la síntesis o inferencia, puede lograr un entendimiento de no solo el mensaje, sino la intención que tuvo el autor al momento de realizar el texto. Y por último, es un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el sujeto se vuelve crítico y creativo. ¿Para qué? Para resolver problemas nuevos. En este caso, vamos a aplicarlo a las respuestas o preguntas de comprensión lectora. Entonces, en conclusión, la comprensión lectora es un proceso muy dinámico y complejo. Por eso es que es uno de los últimos temas, porque se aplica todo. Acá aplica sinónimos, antónimos, término excluido, aplicas oraciones eliminadas, etcétera, ¿vale? Listo. Algo muy importante es que tienes que conocer la jerarquía textual. Ya en plan de redacción vimos que hay tipos de textos, ya vimos cuál es la estructura de un texto, pero ahora veamos la jerarquía de información que tiene un texto. Para empezar, el tema es uno de los más importantes. Todo texto en general va a desarrollar un tema específico o un tema en general. ¿Cómo identificar el tema? Aquí está, mira, un tema siempre se lo va a expresar en una frase nominal, sin núcleo. Este tema solo expone, no afirma ni niega nada, ¿vale? Expresa el texto de forma global. Ejemplo, acá mismo te doy un tema. Un tema puede ser el amor. Así de simple. El amor es un tema, ¿ya? Nada más, fíjate, es una frase nominal, solamente menciona una idea, no se afirma nada, ni se niega nada sobre el amor, ahí está tal cual, y expresa el texto de forma global, ¿verdad? Luego tenemos la idea principal. La idea principal es distinta, es diferente, se expresa, esta de aquí se expresa en una oración, ya no en una frase nominal, sino en una oración ya completa. La idea principal siempre sí afirma o niega algo, siempre, sí o sí, y expresa lo más importante del texto. Ejemplo, a ver, ejemplo, ¿ya? El amor en personas inmaduras puede ser tóxico, ¿no? Todos conocemos eso, ¿ya? Fíjate que es una oración ya compuesta y además se está afirmando algo, que el amor en personas inmaduras puede ser muy tóxico, nocivo, dañino, ¿vale? Aquí sí se está afirmando, es diferente al tema. Y por último acá, el título. El título se expresa, al igual que el tema, en una frase nominal, generalmente seguido de un artículo. ¿Y qué más? Solo nombra o identifica el tema, por lo que el título siempre va a salir del tema, ¿ya? Presenta un asunto particular o específico. Ejemplo, puede ser el amor en el siglo XXI, ¿ya? Entonces fíjate la relación que hay. Una cosa es el tema, el amor en general,
Otra cosa es el título, el amor en el siglo XXI, y otra cosa es la idea principal, el amor en personas inmaduras puede ser nocivo, tóxico, ¿ya? Otra cosa muy importante también para saber más de comprensión lectora es que puedas identificar el rol, la función que tienen las ideas secundarias. Las ideas secundarias son todo lo contrario a las ideas principales o primarias, es decir, tienen una función de complementar, ¿ya? Tienen varias funciones, acá tenemos 4 para que puedas identificarlas. Las ideas secundarias pueden servir para argumentar, es decir, exponer de forma detallada la materia de un tema, ¿ya? Complementa la idea principal dando más detalles sobre una materia, un tema. La idea secundaria dice el porqué de las cosas, motivos, causas, etc. ¿Vale? Otra función de la idea secundaria, la comparación, es decir, descubre los vínculos que pueden tener las cosas, con la finalidad de ¿qué? De establecer contrastes o similitudes. Cuando una oración está comparando un tema con otro tema, es una idea secundaria. Otra función, ejemplificación. Acá cita casos o hechos para comprobar o demostrar, ¿qué cosa? Credibilidad, ¿vale? Una idea secundaria puede decir, por ejemplo, aquí podemos ver un caso de COVID, ¿no? Que ocurrió así, así. Entonces es una idea secundaria porque solamente complementa la idea principal. La última es la de reiteración. Vuelve a decir una palabra o una idea. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aportar mayor claridad al tema que se está afirmando. Entonces, ¿cómo identificar una idea secundaria? Siempre y cuando tenga estas 4 características. A diferencia de la idea principal, ¿ya? Diferéncieme siempre la idea principal de las ideas secundarias. La principal decía que expresa lo más importante, lo más resaltante. En cambio, las ideas secundarias resaltan el complemento, que puede ser estas 4 de aquí. Profe, ¿y para qué me sirve todo eso? Lo que pasa es que en el ejercicio de comprensión lectora hay preguntas por el tema, por la idea principal, el título apropiado o las ideas secundarias, ¿ya? Así que es muy importante que conozcas la jerarquía de algunas ideas o títulos en el texto. Otro punto muy interesante es que sepas los niveles de comprensión lectora que existen. Según el Minero, existen 3. La comprensión lectora literal, la inferencial y la crítico-valorativa. En exámenes aquí en Tacna solamente entra el literal y el inferencial. El crítico-valorativo no, ¿ya? Pero igual yo lo menciono para que lo conozcas, pero principalmente es el literal y el inferencial, ¿ya? Uno es básico y otro es más complejo. Veamos, el literal consiste básicamente en recuperar la información explícita. ¿Qué es explícita? Es decir, que esté expresada, manifestada o escrita literalmente en el texto, ¿ya? Los niveles de comprensión lectora literal básicamente consiste en memorizar lo que dice el texto, tal cual como está escrito. En cambio, la inferencial ya tiene que ver con la interpretación de la información implícita. ¿Qué es la información implícita? Es aquello que no dice el texto, pero que sin embargo se puede deducir o sacar con base en el texto. Entonces, no te olvides, la explícita es la más sencilla, está escrito en el texto. La implícita no está escrito en el texto, pero se deduce de lo que sí está escrito, ¿vale? Básicamente, esos 2 tipos de nivel de comprensión lectora ingresan en las pruebas de este tipo de ejercicios. Ahora, según Bloom, ¿ya? Estas 3 categorías de la Minedu están compuestas por la siguiente. Las preguntas literales o de nivel de comprensión lectora literal preguntan por la retención, es decir, memorizar lo que dice el texto, o también
traducir o intercambiar. Aquí básicamente tiene que utilizar sinónimos o quizá hacer exégesis, ¿vale? Simple, sentido literal, hay dos, retención y traducción. En cambio, el diferencial, según Bloom, ya tiene que ver con interpretar y con extrapolar, ¿ya? Ya es hacer inferencias a partir del texto en otro tipo de situaciones distintas, ¿ya? Esto de aquí no va a ingresar, ¿ya? Pero igual te lo menciono para que lo sepas. Solamente nos vamos a enfocar en eso, en el nivel de comprensión lectora explícita, la más escrita, manifiesta, y la inferencial, la que está escondida, por así decirlo, ¿vale? Listo. A ver, anatomía del ejercicio de comprensión lectora, ¿ya? Antes, en primer lugar, siempre va a estar el texto. El texto ocupa gran parte está antes de las preguntas, ¿no? Generalmente va acompañado de un rótulo que dice texto número 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y va un fragmento, un pedazo de ese texto. Este texto solamente es parte de un cuerpo mucho más grande, pero acá pegan una partecita. A veces sí, a veces no, va acompañada de la fuente, es decir, el autor y la obra. Y acto seguido, recién viene el número de ejercicio y la pregunta con sus 5 alternativas, donde 4 de ellas son distractores y una de ellas es la respuesta correcta. Esa es la anatomía del ejercicio de comprensión lectora. Faltaría agregar que a un tipo de texto a veces puede venir seguidamente una pregunta o a veces puede venir 2 preguntas hasta un máximo de 5. En el pasado venía un texto grande y venía seguida de 5 preguntas consecutivas. Ahora se ha reducido, ahora viene un texto y viene como máximo 2, 3 y a veces hasta solamente una pregunta, ¿vale? Muy bien, el tamaño del texto es relativo al número de preguntas. Si viene 5 preguntas es un texto más grande. Si viene con una pregunta o 2 es un texto más reducido, como en este ejemplo. Es un texto que tiene 6 líneas y solamente aquí habría una pregunta, ¿vale? Listo. Tipos de preguntas. Esto de aquí es muy importante, ¿ya? Tienes que estar preparado para los tipos de preguntas que te van a lanzar en los ejercicios de comprensión lectora, los cuales son los siguientes. Hay preguntas de retención. Básicamente son las preguntas que te dicen si es que recuerdas o no lo que menciona el texto. Evalúan qué cosa, tu capacidad de retener la información, ¿no? Te puede decir, en el texto se menciona que, según Ortega y Gasset, el amor es, y tú tienes que recordar, ¿no? ¿Qué decía el texto? ¿Qué decía Ortega y Gasset? O sea, básicamente es recordar lo que dice literal o textualmente el texto, ¿ya? Por literal o textual me refiero a que esté escrito ahí, que aparezca tal cual impreso en el texto. Y si no aparece es porque está oculto o está de forma implícita. 2. Las preguntas por la idea central. ¿Ya? A veces el texto te va a decir, según el texto, ¿cuál es la idea central? ¿Cuál es la idea más importante? Este tipo de preguntas sirven para evaluar tu capacidad para analizar el texto y identificar la información más relevante, ¿no? ¿Te acuerdas que en plan de redacción vimos que había una jerarquía de ideas? Pues la idea central es la que ocupa la jerarquía más alta y evidentemente tienes que distinguir las más elevadas o importantes de las secundarias o relativas, ¿vale? Entonces, ojo, tienes que saber sacar la idea central. 3. Por traducción. Las preguntas por traducción tienen que ver las que puedes intercambiar los significados. Evalúa la capacidad para expresar un término con otros términos equivalentes, ¿no? Por ejemplo, del texto se dice que el amor puede ser tóxico. ¿De qué otra manera se puede llamar al amor tóxico? Y no tú puedes poner dañino, nocivo, hiriente, enfermizo, etc., ¿no? Entonces, son términos intercambiables o preguntas por traducción. Ahí requiere bastante sinonimia.
4, por compatibilidad o incompatibilidad. Eso quiere decir si pertenece o no pertenece al texto. Si el texto lo ha dicho o no lo ha dicho, ya sea explícita o implícitamente. Estas preguntas sirven para evaluar tu capacidad de reconocer ideas que concuerdan o no con las ideas del texto, ¿no? Te puede decir de las siguientes alternativas, una de ellas no pertenece al texto y tú tienes que saber cuál no pertenece, evidentemente con base en lo que has leído o entendido de tu texto. 5. Preguntas por inferencia. Ya aquí aumentamos el nivel. Las diferencias son las más complejas. Sirven para evaluar tu capacidad de reconocer ideas implícitas o no expresadas. No expresadas quiere decir que están ocultas y se deducen ¿de qué? De la relación que tiene un fragmento con otro, ¿ya? Son las más difíciles porque tienes que básicamente interpretar de forma compleja. Ojo con esta de aquí. Y las últimas que honestamente no he visto que ingresan en los exámenes en Tacna, las preguntas por extrapolación, pero de todas maneras la voy a mencionar porque nunca se sabe. Las preguntas por extrapolación evalúan tu capacidad para realizar predicciones a partir de la información que nos han dado, ¿no? Digamos que un texto nos habla de el amor en Europa, ¿ya? Solamente te habla de cómo aman los europeos. Y la pregunta por extrapolación te dice, según el texto leído, ¿ya? ¿Se puede decir que en Perú ocurre el mismo fenómeno que en Europa? Y tú tienes que pensar, razonar y finalmente encontrar la respuesta. El texto no te habla del amor en los peruanos, pero tienes que extrapolarlo según lo que te habló de Europa, básicamente, ¿no? Esas son las 6 preguntas más recurrentes. Faltaría quizá aquí mencionar los que tienen que ver por el título, ¿no? A veces te vienen preguntas, según el texto, ¿cuál es el título más apropiado para el tema o el contenido? ¿Ya? Y tienes que tú elegir el título. Es por eso que más arribita te expliqué cuál es la característica de las jerarquías textuales: título, tema, idea central e ideas secundarias. O también te puede venir, ¿no? Según el texto o con base en el texto, ¿cuál es el tema general del contenido del texto? ¿No? Igual también tienes que saber diferenciar las características. Es todo sobre los tipos de preguntas que te pueden venir en los ejercicios de comprensión lectora. Método de resolución, como siempre, en 3 movimientos para no complicarnos más. Primero, lee de forma exploratoria el texto y le agregaría yo también a las preguntas. Lee de forma exploratoria preguntas y el texto, ¿para qué? Para identificar el tema y el tipo de texto que es. Es decir, vas a identificar si es un texto informativo, argumentativo, expositivo, etc. Y sacar rápidamente el tema. Recuerda que no te dan títulos, tú tienes que reconocer el tema. Es lo primero. Fácilmente tienes que decir, ya, este texto me está dando sobre el amor, este texto me habla sobre la amistad, ¿vale? Segundo, analice cada unidad del texto y reconozca el contenido esencial del secundario. ¿Para qué? Para reconocer el tema central. El tema central, o si quieres la idea central, ¿ya? Aquí tienes que discriminar, tienes que decir, de las 10 oraciones que tiene este texto, de las 10, las más importantes son 2. Y de esas 2, la central es la primera. Es muy importante eso, porque sacando la idea central, puedes entender el tema en general, ¿ya? O sea, encontraste la piedra de los 12 ángulos, ¿ya? Encontraste la piedra de toque, ¿ya? Una vez hecho esto, paso número 3, responda a las preguntas previa reflexión y confirmación basado siempre en el texto. Una vez que has entendido, que has digerido, que has asimilado, que has interiorizado el contenido esencial del texto, como la idea central, el título, el tema, las ideas secundarias, procede a responder las preguntas y siempre busca reflexionar y confirmar tu afirmación con base en el texto,
¿vale? Es muy importante que puedas subrayar tu texto con ideas principales y secundarias. Muy bien. Dicho esto, entonces, ¿qué te parece si vamos a la resolución de los ejercicios? A ver, texto número 2, ¿ya? No dice título. Vamos a sacar muchas cosas para practicar. El renunciamiento hace del sabio su propio dueño. Nada le puede conmover, porque el imperio que ejerce sobre sí mismo es total. Sabe vivir en sociedad y consigo misma. Aquí tenemos una primera oración, ¿ya? Luego dice, por ello desconfiará del amor y de los asuntos públicos. Para Antístenes, el matrimonio es necesario para la propagación de la especie, pero no constituye un acto de importancia considerable, ¿ya? Este segundo fragmento, ponemos aquí. Este segundo fragmento no es muy importante, ya vamos viendo por qué. Tercer fragmento, en cuanto a los asuntos públicos, señalaba que el sabio no vive según las leyes escritas, sino según la virtud, ¿ya? Tercer fragmento. Cuarto y último fragmento, al parecer, se le preguntó hasta qué punto debía uno mezclarse en los asuntos públicos y contestó él, como cuando uno se aproxima al fuego, demasiado lejos tendréis frío, demasiado cerca os quemaréis. Nos damos cuenta que nos habla del sabio, ¿ya? Mira, vamos a subrayar sabio, vamos a englobar sabio, ¿ya? Acá está. El reconocimiento hace del sabio su propio dueño. Nada le puede conmover, porque el imperio que ejerce sobre sí mismo es total y sabe vivir en sociedad y consigo mismo. Nos están dando una definición del sabio, ¿ya? Por lo que el tema puede ser característica del sabio. Luego dice, por ello desconfiará del amor y de los asuntos públicos. No es muy importante en ese fragmento. Para Antístenes, el matrimonio es necesario para la propagación de la especie, pero no constituye un acto de importancia considerable. Es una idea secundaria. Hasta ahorita el primer párrafo es importante. En cuanto a los asuntos públicos, señalaba que el sabio no vive según leyes escritas. Esto de aquí es importante. Englobamos, el sabio no vive según las leyes escritas, sino según la virtud. Se le preguntó hasta qué punto debía uno mezclarse en los asuntos públicos y contestó, ¿ya? Listo. A ver. El sabio, para empezar, renuncia, ¿ya? Tiene una capacidad de renunciamiento. ¿Qué más? Ejerce sobre sí mismo un dominio y sabe vivir en sociedad y consigo mismo, ¿ya? Por eso desconfía del amor y los asuntos públicos, ¿ya? Aristóteles decía que el matrimonio es necesario para la reproducción, pero no constituye un acto de importancia considerable. Ya descarta el matrimonio. En cuanto a los asuntos públicos, señalaba que el sabio no vive según leyes escritas, sino según la virtud, ¿ya? Se le preguntó hasta qué punto debía uno mezclarse. Muy bien, entonces de aquí ¿qué sacamos? Que se trata de un texto informativo y el tema central es la conducta del sabio, ¿ya? El tema, conducta, ¿de quién? Del sabio. Ese es el tema, ¿ya? ¿Cuál puede ser el título? No lo sabemos. Tal vez nos pregunten por el título. ¿Cuál es la idea central? ¿Qué más? ¿Y cuáles son las ideas secundarias? Vamos sacando todo eso. El tema ya lo tenemos. Conducta del sabio. ¿Qué te parece si ahora revisamos las preguntas? ¿Ya? Hemos entendido el tema, la conducta del sabio, y las preguntas que nos vienen son dos. Antístenes sostenía que el matrimonio no era. ¿Qué cosa no era? ¿Ya? Y tres, lograr el dominio de la sabiduría supone fundamentalmente que... Listo. Entonces, acá nos están haciendo dos tipos de preguntas diferentes. La primera pregunta es una pregunta de traducción, es decir, tienes que identificar en otro término
lo que el texto te menciona en una palabra específica. Y la pregunta que le sigue es una pregunta de inferencia. Tienes que deducir entonces qué es lo que supone el dominio de la sabiduría. Si el sabio es alguien que domina la sabiduría, ¿qué es lo que esto implica? ¿Qué es lo que esto sí puede significar? Entonces, pregunta por traducción y de inferencia. En la primera, tienes que recordar lo que has retenido o lo que has memorizado, y en la segunda tienes que interpretar, con base siempre en el texto. Busquemos matrimonio, ¿ya? Recuerda que tienes que confirmar, y por lo tanto no está mal que busques en el texto. ¿Dónde dice matrimonio? A ver, cambiemos de color. ¿Dónde dice matrimonio? Aquí está. Para Antístenes, aquí está, desconfiará del amor y de los asuntos públicos. Para Antítesis, el matrimonio es necesario para la reproducción, pero, acá está, no constituye un acto de importancia considerable, ¿ya? O sea, para Antístenes el matrimonio no era importante, no era considerable. Veamos qué alternativa nos da. A ver. Tenemos social, consistente, imprescindible, cohesionante y tradicional, ¿ya? Tradicional no está, tampoco social, tampoco consistente. No era imprescindible. Imprescindible quiere decir importante, ¿ya? Sinónimos. Imprescindible quiere decir fundamental y por lo tanto esencial o importante. Eso quiere decir imprescindible. Fundamental o importante, como también imprescindible, son sinónimos de importancia o considerable, o básicamente tienen un significado equivalente, ¿ya? Así que, por lo tanto, la respuesta a la pregunta número 2 tiene que ser la letra C. Según Antístenes, el matrimonio no era imprescindible, o sea, no era importante, ¿vale? Así de simple. Ya está respondida. Es fácil, solo es basarnos en lo que dice textual o explícitamente el texto. La pregunta 3 es diferente. Lograr el dominio de la sabiduría supone fundamentalmente ¿qué cosa? Combatir las leyes escritas, fusionar la virtud con la política, poseer un cúmulo de conocimientos, moderar la conducta en función a leyes, orientarse sobre la base de principios morales. Como hemos entendido el texto habla de la buena conducta del sabio, y según el texto, el sabio se aleja de los asuntos sociales y por lo tanto políticos, para solamente centrarse en los principios morales. Por lo tanto, la idea que es compatible con el dominio de la sabiduría, la única, tiene que ser la letra E. La letra E. Lograr un dominio de la sabiduría, ¿qué cosa supone? ¿Qué cosa implica? Orientarse sobre la base de principios morales. ¿No me crees? A ver, vamos a revisar. Recuerda que las preguntas de inferencia no aparecen en el texto, no aparece esa información, pero lo tenemos que deducir. A ver, otro color. Lo tenemos que deducir. ¿De dónde deducimos? Ya fíjate. El sabio, su propio dueño, ¿ya? Propio dueño, nada le conmueve, ¿ya? Porque ejerce un imperio en sí mismo, ¿no? Su propio dominio, ¿ya? Sabe vivir en sociedad y consigo mismo. ¿Qué más? Y aquí está la clave. En cuanto a los asuntos públicos, señalaba que el sabio no vive según las leyes escritas, o sea, no vive según la ley. La ley puede decirle al sabio muchas cosas, pero el sabio dice, a mí no me importa qué diga la constitución política, a mí no me importa qué diga el rey, el emperador, el presidente, a mí lo que me importa es qué dice la virtud. Y la virtud son características positivas de tendencia moral o ética. Entonces, el sabio vive según un código ético o un código moral, y no tanto por las leyes escritas que están en un libro, ¿no? Así que, aquí está. Se deduce que, como el sabio vive de la virtud,
por lo tanto vive según la moralidad o la ética. ¿Y eso dónde aparece? Aparece en la letra E, ¿no? El sabio sabe orientarse sobre la base de principios éticos o morales, o sea, la virtud. Entonces, fíjate que es inferencial. Listo, vamos con otro textito, a ver. Texto número 4. A ver, texto número 4. Leamos. Una lectura de barrido. En los países capitalistas, ¿ya? En países capitalistas, la subordinación de la ciencia a los intereses de la ideología política y particularmente a la preparación de nuevas guerras sangrientas que ocasionan el exterminio masivo de los hombres, ha llegado tan lejos que un grupo de eminentes científicos soviéticos se vio en la necesidad de enviar una carta abierta a los hombres de ciencia de todo el mundo. ¿Ya? ¿Con qué propósito? Exhortándoles a luchar resueltamente por una ciencia que afirme la vida y no una ciencia que prepare la muerte y la destrucción. Hasta aquí podemos ver que en los países con una ideología, economía o filosofía capitalista, la ciencia está en función de los intereses capitalistas y no en función de sí misma. Entonces, esto es malo según los científicos soviéticos. Por lo tanto, los soviéticos enviaron o escribieron una carta abierta a todos los científicos del mundo. ¿Para qué? Para luchar por una ciencia que apoye, que le diga sí a la vida, y no por una ciencia que se encargue de matar y destruir el mundo. ¿Ya? Hasta ahí vamos entendiendo. En esta carta se señala, aquí ya nos habla del contenido de esa carta, en esa carta se señala que a los científicos de los países capitalistas se les obliga a perfeccionar en secreto un arma bacteriológica y química de exterminio masivo, a crear nuevos microorganismos y nuevas sustancias psicógenas y excitantes mortales de enorme fuerza. ¿Ya? Aquí nos hablan del contenido de la carta. Muy bien, listo. Entonces, ¿cuál es la idea central? La idea central puede ser el propósito de la ciencia soviética, ¿no? O la carta de los científicos soviéticos. Veamos las preguntas para más o menos enfocarnos al tema. A ver, las preguntas que nos arrojan son: en el socialismo, la ciencia estaría orientada a... ¿Ok? Es una pregunta inferencial porque en el texto no se nos menciona qué es o dónde está el socialismo. Tenemos que deducirlo. 5. Se deduce, otra vez inferencial, se deduce de ese fragmento que el capitalismo es. ¿Ya? Si te dice se deduce, ambas son preguntas inferenciales. Por lo tanto, tenemos que buscar un contenido o información que no sale del texto, pero que se puede sonsacar del resto de información. ¿Ya? Acá te doy una clave. ¿Ya? Acá hay un contraste. Una cosa es la ciencia capitalista. Vamos a encontrarlo. Bueno, una cosa es la ciencia capitalista, ¿no? Porque dice, en países capitalistas la ciencia se ha subordinado. Subordinarse quiere decir dejarse mandar a los intereses de la ideología política. Entonces, hablamos de una ciencia capitalista. Ciencia capitalista. Y luego también hablamos de un grupo de eminentes científicos soviéticos. Científicos soviéticos, ¿qué quiere decir? Que es la contraparte de los científicos capitalistas. Científicos socialistas son los soviéticos. ¿Por qué dice que los científicos soviéticos eran científicos socialistas? Porque la Unión Soviética tenía una estructura política socialista, así de simple. Y por eso mismo es que
la ciencia socialista critica a la ciencia bajo el mandato capitalista. Entonces, ubiquemos, ¿ya? ¿Cuál es la intención de los soviéticos? Dice, los soviéticos enviaron una carta, ¿ya?, a todos los científicos del mundo. ¿Con qué propósito? Aquí está la intención. Exhortar quiere decir motivar o causar una reflexión. ¿A qué? A luchar resueltamente por una ciencia que afirme la vida y no por una ciencia que prepare la muerte y la destrucción. ¿Eso qué quiere decir? Que según los soviéticos o los socialistas, los científicos tienen que trabajar o investigar solamente en una ciencia que apoye la vida, el progreso, el desarrollo humano, y no como quizás lo hace la ciencia bajo el régimen capitalista, que es, bueno, si para mí es más rentable inventar un virus para sacar plata, pues lo hago. O sea, la ciencia capitalista no es ética, es antiética, y la ciencia socialista es ética porque trabaja en el bienestar de la humanidad, en la vida. Ahí está. Veamos qué dice la pregunta. La pregunta dice, en el socialismo, la ciencia estaría orientada. Orientada quiere decir busca. ¿Qué busca? ¿Ya? ¿El descubrimiento de nuevos conocimientos? No, no dijo. ¿La defensa ideológica del sistema? No, en ninguna parte dijo la ciencia debe defender a tal ideología. No. Combatir la ciencia mal orientada. Esto de aquí es una pregunta, no, esto es una alternativa tramposa, ¿no? Tú puedes equivocarte si dice, porque en general la ciencia soviética se está oponiendo a la ciencia capitalista, por lo que puedes pensar que los socialistas quieren combatir la ciencia mal orientada del capitalismo. Es una trampa. B, la búsqueda del bienestar humano. ¿Ya? Esta de aquí es muy probable que sea la D. Pero veamos la E, la creación de armas letales. Esta de aquí está totalmente equivocada. ¿Ya? Podría ser cualquiera de las dos, pero la intención de la ciencia bajo el régimen socialista es la búsqueda del bienestar humano, y que de hecho es característica del socialismo también. Fíjate cómo política y ciencia comparten el interés del bienestar humano colectivo, ¿no? Y no de unas clases sociales sobre las otras. En cambio, esta es una trampa. Así que, respuesta correcta a la primera pregunta es la letra D. La letra D. La búsqueda del bienestar humano, que equivale a lo mismo a decir una ciencia que afirme la vida. La vida. ¿Ya? Listo. La siguiente pregunta era, se deduce que del fragmento el capitalismo es, según el fragmento, ¿qué es el capitalismo? ¿Cuál es su concepto, su idea? Veamos, rebusquemos. Rebusquemos aquí arribita. A ver, esto de aquí lo hacemos con morada, lila. A ver, en los países capitalistas, la subordinación de la ciencia a los intereses de la ideología, a la preparación de nuevas guerras sangrientas, ya dice, el capitalismo prepara guerras sangrientas que ocasionan el exterminio masivo de los hombres. Ahí está. Y además, ¿no?, dice que la ciencia del capitalismo busca la destrucción. ¿Ya? ¿Qué más? Los países capitalistas se les obliga a perfeccionar en secreto armas, ¿ya?, y exterminio masivo, crear nuevas sustancias psicógenas, mortales. O sea, la ciencia bajo el régimen capitalista es maligna, le gusta la destrucción, la muerte, el mal, lo peor, lo terrible. Veamos, a ver, resolvamos. Se deduce del fragmento que el capitalismo es ¿una etapa del desarrollo histórico? No. ¿Un régimen que favorece la ciencia? No. ¿Ya? ¿Un sistema impositivo y violento? Si busca la muerte, la destrucción, es que utiliza la violencia. La C puede ser un sistema totalmente anticientífico, podría ser un régimen de gran humanismo. Esto de aquí no. A ver, un sistema impositivo
y violento, un sistema totalmente anticientífico. No, no puede ser anticientífico, porque anticientífico es que no cree en la ciencia. El capitalismo, según el texto, sí cree en la ciencia, pero una ciencia un tanto maligna, ¿no? La C sería la respuesta correcta. El capitalismo, según el texto, es un sistema que impone a los científicos a obedecer y a buscar la destrucción o la violencia. Respuesta correcta, la letra C. ¿Listo? Muy bien. Ya vamos con una más. Con esta de aquí no vamos. Texto número 5. Texto número 5. A ver. Tenemos: existe en el mundo 3 clases de personas: los altos, los medianos y los bajos. Se han subdividido de muchos modos, han llevado muy diversos nombres y su número relativo, así como la actitud que han aguardado unos hacia otros. Ha variado de época en época, pero la estructura esencial de la sociedad nunca ha cambiado. O sea, te está diciendo que esta división en 3 clases en toda sociedad puede variar, pero nunca va a cambiar. Siempre van a haber 3 clases, ¿ya? Los fines de estos 3 grupos son inconciliables, o sea, no se pueden reconciliar, están en continuo conflicto. Los altos quieren quedarse donde están. Los medianos tratan de arrebatarles sus puestos a los altos. Y los bajos, cuando la tienen, consiste en abolir todas las distinciones y crear una sociedad en que todos los hombres sean iguales. Así vuelve a presentarse continuamente la misma lucha social. Texto de novelista George Orwell en su novela distópica 1984. ¿Ya? Notamos que este texto nos habla de cómo las clases sociales se dividen para Orwell en 3, y que estas, por más que sea el siglo V, siglo XVIII, siglo XXII, no va a cambiar. Siempre habrán altos, medianos y bajos, y nos hablan de las características de estas 3 clases. Los altos quieren quedarse en la cima del poder, los medianos quieren quitarles el poder a los altos, y los bajos, cuando tienen una meta, quieren la igualdad general de todos. ¿Ok? Muy bien, veamos las preguntas y con esto terminamos. A lo largo de la historia, en las civilizaciones no ha variado. Esta de aquí es una pregunta de retención. ¿Qué cosa no ha variado? Eso de ahí sale, si te acuerdas, de manera explícita o literal en el texto. Y la 7 dice: la finalidad de la clase menos favorecida es... Esta de aquí es una pregunta de traducción. No te habla de la clase menos favorecida. Esto de aquí es una transformación. La clase menos favorecida, ¿cuál era? Los bajos. Los bajos. ¿Ya? ¿Cuál es su finalidad? Igual. Ambas preguntas son de memoria. ¿Ya? Vamos a ubicarlas. Como hemos subrayado, vamos a ubicarlas. ¿Ya? A ver. Utilizaremos un color morado. Listo, a ver. La primera pregunta nos habla ¿sobre qué? Sobre qué cosa no ha cambiado. Y acá está. Nunca ha cambiado. ¿Qué cosa no ha cambiado? La estructura de estas sociedades. Las sociedades se dividen en 3 clases de personas. Y nos dice que esto nunca ha cambiado. Así que veamos cuáles son las alternativas. Ya. El progreso material. No. Esto no es lo que no ha cambiado. La igualdad humana. La igualdad humana no ha cambiado, no hay. Aquí está. La estructura de la sociedad tal cual. Está de forma literal, está explícita. Respuesta correcta a las 6. La estructura de la sociedad no ha cambiado. Está tal cual como dice en el texto. ¿Ya? Tal cual como dice en el texto. Mira, acá está. La estructura de la sociedad nunca ha cambiado. ¿Ya? Vamos con la siguiente pregunta. La finalidad de la clase menos favorecida es... ¿Cuál es la finalidad de la clase menos favorecida? A ver, aquí está, pero está con otras palabras. Está con otras palabras. ¿Eh? La finalidad de los bajos, o sea, tienes aquí altos, medianos y bajos, ¿no? Entonces, esta es la clase menos favorecida.
¿Cuál es su finalidad? Consiste en abolir. Abolir es destruir, mitigar, desaparecer todas las distinciones y crear una sociedad en que todos los hombres sean iguales. O sea, buscaban la igualdad. Los bajos buscaban la igualdad. A ver, respondamos entonces. Respondamos. La finalidad de la clase menos favorecida, es decir, los bajos, ¿cuál es? ¿Someter a las otras clases? No, no es. ¿Erigirse como única clase social? Tampoco. ¿Alcanzar el progreso material? Menos. ¿Ejercer dominio sobre las otras clases? Tampoco. ¿Instaurar la justicia social? ¿Ya? Es la única que puede ver, porque la justicia social está emparentada con la igualdad ante la ley. ¿Ya? Listo. Sería respuesta correcta la letra E. Muy bien. Así de simple, así de fácil, chicos y chicas. Muy bien. Hemos podido ver la resolución. ¿Ya? Vámonos ahora con las recomendaciones. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer para comprender más los textos? Para aumentar nuestra comprensión lectora. Te sugiero que construyas tus propios ejercicios de comprensión lectora igualmente. Es decir, utilizando los tipos de preguntas que hay, por idea central, por título, etc., ubica en un texto y crea preguntas a partir de su contenido. ¿Qué lograrás con esto? Familiarizarte con el propósito de cada ejercicio, ¿vale? Cuando te enfrentas a un ejercicio dices, ¿qué hago? Pero si tú mismo eres quien prepara tus propios ejercicios de comprensión lectora, sabrás más o menos cuál es el objetivo de las preguntas o del ejercicio de comprensión lectora. La otra que te sugiero es familiarízate bastante con las jerarquías textuales. ¿Cuáles eran? Idea principal, idea secundaria, título, tema, etc. ¿Vale? Listo. Cuando leas cualquier texto, al costadito, como si fuese una etiqueta, colócale, ajá, esto es idea central, esto es tema, este es el título, etc. Practicas eso y te ejercitarás mucho mejor en el tema. Muy bien, chicos y chicas, eso ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, me despido y nos vemos en la resolución de la práctica. Adiós.